Todo el día estamos adquiriendo y consumiendo información. Si, por ejemplo, estamos estudiando para un parcial, primeramente vamos a adquirir conocimientos y luego los vamos a aplicar para resolver algún problema. Pero, ¿qué pasa si eso se nos olvida? ¿Qué pasa si eso que estudiamos hace 2 meses que nos evaluaron en un parcial, en ese momento en que lo necesitamos, ya no lo recordamos? ¿De qué sirve entonces que hayamos tenido la mejor nota en ese examen? Porque muchos me dirán que sirve para mejorar tu currículum, tu promedio o tu estado de notas. Y frente a esto, yo no puedo decir absolutamente nada porque es cierto, a la final sirve para todo ello. Pero te aseguro que en ese momento que tú tengas que aplicar la información que has aprendido, que debiste haber consolidado en su momento cuando le evaluaron y no lo hiciste y no sepa la respuesta, no tengas los conocimientos, habrán 10 personas más que sí tengan los conocimientos y que hayan obtenido 10 notas peores que la tuya. Y en ese momento no habrá nota que te salve ni nota que te valida. Por eso es tan importante consolidar y no olvidar lo que aprendemos. Yo he realizado múltiples videos en los que menciono la curva del olvido, en los que menciono y hago alusión a su importancia. No obstante, nunca me he dedicado a un video a explicar a fondo y a profundidad qué es la curva del olvido, porque va a ser en ese momento, en este video, que cuando la aprendas entenderás dos cosas. Primero, por qué olvidas toda la información, y segundo, espero que también aprendas cómo poder recordarla en el tiempo y especialmente en el largo plazo, que es cuando más la necesitamos. Así que comencemos con el primer punto del video, explicar qué es la curva del olvido. Este concepto nace en 1885 cuando Ebbinghaus decide profundizar la memoria y la realiza mediante un experimento en la memorización de sílabas sin sentido. Esas sílabas sin sentido estaban compuestas por consonante, vocal, consonante, de forma que no se pudiera realizar por lo menos de manera sencilla, por lo menos de una manera intuitiva, esas listas de sílabas sin sentido. Porque como ya lo sabemos y has visto algunos de mis videos anteriores, una de las herramientas más poderosas a la hora de relacionar conceptos y a la hora de memorizar es por medio de las asociaciones, por medio de relacionar, asociar un concepto, una letra con una imagen, con un objeto, con algo que ya sabías. Y si las sílabas no tienen relación entre sí aparente, entonces va a ser mucho más difícil aplicar esta poderosa herramienta en la memorización. Teniendo en cuenta esto, los participantes tenían que memorizar, tenían que recordar sin ningún tipo de error una lista de sílabas que se les proporcionaba. Y cuando llegaban a ese punto de recordar absolutamente toda esa lista de sílabas que se les había proporcionado, entonces se medía la cantidad que recordaban después de ciertos periodos de tiempo, siendo los tiempos que se querían evaluar después de 90 minutos, 1 hora, 9 horas y 24 horas de la primer repetición o al menos de la primer aprendizaje de la lista de sílabas. Cuando se llegaba a ese tiempo final, entonces lo que se hacía era reaprender, rememorizar la lista de sílabas con el fin de evidenciar y de observar dos cosas. 1, el tiempo que se demoraban en reaprender esa información y 2, la cantidad de repeticiones que les tardaba hecho. Y en este experimento, que lo describí en términos muy generales, se llegó a la conclusión de que si tú no repites esa información que aprendes hoy, se te va a olvidar en las próximas 24 horas. Ahora bien, esto nos lleva a un proverbio valioso: la práctica hacia el maestro, y aplica perfectamente al aprendizaje. Cuando tú no repites constantemente un conocimiento a lo largo del tiempo y espaciado en el tiempo, entonces vamos a olvidarlo, porque como no le estamos dando estímulo de que recuerdes información, para nuestro cerebro, para nosotros mismos, no es importante. En cambio, cuando lo repasamos constantemente, yo no te estoy hablando de cada día, sino constantemente a lo largo del tiempo, entonces es como darle importancia al concepto porque lo estamos repasando cada cierto periodo de tiempo. Y ahí viene nuestro primer punto, nuestra primera derivada para que la apliquemos en todas nuestras jornadas de estudio. Si nosotros tenemos que estudiar para un examen el viernes, es mejor repartir, si vamos a estudiar 5 horas, 2 horas el lunes, 1 hora el martes, 1 hora el miércoles y 1 hora el jueves, en lugar de dejar las 5 horas de estudio el jueves antes del examen.
Comportamiento que yo quiero que no parezca ajeno a mí, porque muchas veces todos nos vemos afrontados y todos nos vemos acumulados de trabajo, todos nos vemos acumulados de cosas y absolutamente cada persona, cada estudiante va a pasar y ha pasado por muchos momentos en los que ha dejado todo para la última hora por un fenómeno al que llamamos procrastinación. Continuando con el tercer punto del video, se basa en que perdemos la mayoría de la información al inicio y poco a poco, a medida que avance el tiempo o a medida que aumente el número de repeticiones del mismo tema, va disminuyendo esa pérdida de información. Y entonces esto se ve perfectamente en la curva del olvido, en donde la primera vez que repasamos un tema vamos a perder mucha información en las primeras horas. Y luego, aunque no hayamos repasado nada, con el paso del tiempo, esa pérdida de información, esa pérdida de conocimientos se va haciendo mucho menor. Esto transferido a la vida real se basa en que si por la mañana tuvimos una clase, al mediodía vamos a tener clara y vamos a tener dominada esa misma información. Pero en la tarde ya vamos a tener un poco menos de dominio. Y si no repasamos absolutamente nada, el otro día, después de las 24 horas, vamos a retener muy poca información con respecto a la que sabíamos inicialmente. Es por ello que si yo tengo una clase el lunes y vuelvo a repetirla el viernes, lo que se intenta es recomendar un repaso antes de ese viernes con el fin de que se refresque esos conocimientos que en un principio se aprendieron el lunes, pero que se fueron olvidando a lo largo de la semana. En caso de que no se haga ese repaso, no significa que lleguemos de ceros como si no hubiéramos ido a la clase el lunes, pero evidentemente no llegaremos con la información necesaria y mucho menos con la información totalmente consolidada. Lo segundo es que ese olvido también disminuye a medida que aumenta el número de repeticiones que hacemos de un mismo tema. Y para explicarte esto bien, vamos a volver al ejemplo del lunes. Si tuviste la clase el lunes, entonces como te dije, el martes ya vas a tener perdida la mayor parte de información. Entonces va cayendo esa curva del recuerdo y va cayendo porque se va desarrollando la curva del olvido. Pero si volvemos a hacer un repaso, por ejemplo, el miércoles, entonces volvemos a tener toda la información. Pero esa pérdida de información que se va realizando a medida que avanza el tiempo va a ser mucho menor conforme avance ese número de repeticiones que hacemos. La idea es que al aumentar el número de repeticiones, al final perdamos muy poca información conforme avanza el tiempo. Y es aquí donde todos los estudiantes nos enfrentamos ante un miedo. El tiempo, porque si nuestra clase duró 2 horas el lunes, entonces nosotros pensamos que vamos a tener que estudiar 2 horas exactamente lo que vimos el lunes, entonces el miércoles y después el sábado y después así sucesivamente a medida que avance el tiempo para no olvidar esa información. Pero las cosas son mucho más sencillas, tenemos muchas materias y no podemos dedicar 2 horas el martes, 2 horas el viernes, 2 horas la otra semana y así sucesivamente. Porque los tiempos, la acumulación no nos da. Si nos damos cuenta de nuestros apuntes de esa clase, nos vamos a dar cuenta que nos toman 20 minutos releerlos. Y probablemente muchas veces ni siquiera hace falta repasar con esa lectura de nuestros propios apuntes, sino que es tan sencillo y lo hacemos de forma inconsciente cuando hablamos con nuestros compañeros de algunos temas que vimos en la clase. Lo hacemos de forma inconsciente. Nos quedamos hablando después del almuerzo sobre algunos temas que no entendimos, nos quedamos haciendo preguntas y te aseguro que te has visto envuelto en esos espacios de cuestionamiento con otros compañeros en espacios fuera de clase y sin tú tenerlo planeado. En ese momento estás repasando y estás consolidando sin siquiera saberlo. Por último, hay que resaltar el poder del sueño y de la fatiga. Con respecto al sueño, es necesario para aprender y para consolidar la información que ya hemos aprendido anteriormente. Porque yo no puedo exigirle a mi cerebro que trabaje el 100% para que recuerde absolutamente todo lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy repasando, si el día anterior dormí 5 horas. No puedo exigirlo, tengo que ser coherente con ello. Y yo no te voy a decir un número exacto de horas que tú tienes que dormir porque no solo varía de la persona y de los estilos de vida, sino que varía a lo largo de la semana y del día en que estemos hablando. Por ejemplo, yo no puedo decir que un día que hice 7,000 pasos, 2 horas de ejercicio vigoroso y además 7 horas de trabajo de foco profundo,
pueda dormir 7 horas y esté totalmente bien, porque probablemente necesito 8 y media. Pero probablemente esas 7 horas, esas 6 horas, sí sean muy valiosas el día más de descanso, el día que no hice ejercicio, el día que me mantuve en la casa sin movimiento alguno. Piénsalo siempre como tu celular. Para que tu celular funcione bien, necesita que se cargue la mayor parte de la batería. Y para cargar esa mayor parte de la batería necesita tiempo. No hay de otra. Y el segundo punto del que quiero hablar es de la fatiga. Muchas veces es más beneficioso estudiar en esos momentos en que tienes menos fatiga durante el día. Porque si dejas para esos momentos en que tienes mayor fatiga esas tareas que te demandan cognitivamente, entonces evidentemente tu cerebro va a estar mucho más cansado, vas a estar con menos energía, con menos fuerza de voluntad, mayor probablemente procrastinación y evidentemente no vas a rendir de la mejor forma. No solamente en tu productividad, sino también en la retención de esa información que a la final es lo que queremos. Y aquí yo usualmente suelo recomendar la mañana, porque apenas te despiertas tienes la mayor parte de energía. Si te levantas a las 8 de la mañana, está bien, que sea lo primero que hagas. Y si te levantas más temprano a las 5 de la mañana, que sea lo primero que hagas. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que puedas entender un poco más cómo funciona esa curva del olvido y entender también la repetición espaciada como medio, como herramienta para combatir la curva del olvido, para que puedas implementarla en todo tu estudio. Así que basta de buscar excusas de por qué estoy olvidando la información que debí haber consolidado anteriormente. Comparte este video, comparte este canal, déjame en los comentarios algún tema del que quieres que hable en un futuro video o algo que quieres y crees que puedo mejorar. Suscríbete, dale like y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.